se complica y complica mucho la vida de las personas por dos causas importantes. La primera es falta de reconocimiento por parte de los médicos, porque en realidad se manifiesta con una gran cantidad de síntomas muy disímiles muchas veces entre sí, entonces no es fácil reconocer o saber que cuando un paciente consulta, está consultando por un cuadro de trastorno obsesivo compulsivo, y por una segunda razón que es tan importante como la anterior, que es la tendencia de las personas a ocultar dichos síntomas por vergüenza, y ya vamos a ver por qué. Recientemente, en el DSM-5 y el CIE-11 ya actualmente, se ha tratado de agrupar de una forma distinta como se hizo tradicionalmente el trastorno obsesivo compulsivo, en el que se entendía el trastorno obsesivo compulsivo como parte de los trastornos por ansiedad. Y en realidad la idea actual y la filosofía detrás del cambio tiene que ver con el control de las ideas, más que la ansiedad que genera esto. Entonces, se agruparon finalmente al trastorno obsesivo compulsivo con el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, que es el arrancarse el pelo, el trastorno de excoriación, que es el rascarse la piel, y otros trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados que ahí tiene que ver con patología médica, uso de drogas, en fin. Pero esa es la conceptualización más reciente sobre el trastorno obsesivo compulsivo, de sacarla, como les dije, de los trastornos de ansiedad y ponerla en este grupo. Y eso tanto para el DSM-5, que es la clasificación americana de los trastornos mentales, y el CIE, que es la clasificación internacional de las enfermedades, que ya en esta versión 11 tiende a confluir con el DSM-5. Ya, ¿qué vamos a entender en general por el trastorno obsesivo compulsivo? En realidad son pensamientos, impulsos o imágenes no deseados, pero recurrentes, asociados habitualmente con conductas repetitivas o actos mentales que producen malestar, consumen tiempo y afectan la funcionalidad. Entonces, más allá de los cambios que puedan existir o verse en algún momento con respecto a las distintas conceptualizaciones, que les quede claro que el trastorno obsesivo compulsivo entonces tiene pensamientos, tiene impulsos, tiene imágenes que el paciente no desea tener, ¿ya? Estos son recurrentes y se pueden o no asociar a conductas repetitivas que buscan aliviar la ansiedad o la angustia que estos pensamientos pueden producir. Lo otro es que consumen una cantidad importante de tiempo de los pacientes. En general es un cuadro que en la mayoría de los casos lleva a los pacientes a consultar no por los síntomas, sino que por el tiempo que ocupan en tratar de contener dichos síntomas. Entonces, muchos de los motivos de consulta, más allá de tener ideas que se vean como intrusivas, como molestas, es, ¿sabes qué? Gasto mucho tiempo en esto. Y quiero que esto no sea así. ¿Ya? Y finalmente la afección en la funcionalidad. O sea, muchas veces los pacientes logran hacerse funcionales, pero a partir de una serie de sacrificios, como levantarse mucho más temprano para poder llegar a tiempo a los distintos lugares, utilizar guantes para no tener que lavarse las manos tan a menudo, en fin, una serie toman o asumen una serie de conductas para evitar esta afección a la funcionalidad, pero termina de todas maneras afectándoles de igual forma. ¿Cómo vamos a entender las obsesiones? Esto según el DSM-5, pero estas son definiciones que logran un consenso bastante amplio. Primero, son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivas o no deseadas y causan ansiedad y malestar importante, como ya lo vimos en la definición inicial, pero
Acá viene lo importante: el sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos, imágenes, o tratar de neutralizarlas con algún otro pensamiento o acto. Y estos actos son lo que conocemos como compulsiones. Es decir, son comportamientos, actos mentales repetitivos realizados como respuesta a una obsesión o de acuerdo a reglas rígidas. El objeto de esta conducta es el prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar, o evitar que algún suceso o situación temida, la aparición de algún suceso o situación temida. Por ejemplo, hoy día, de hecho, la última paciente que atendí hoy día en la tarde, en relación a un viaje, tuvo que colgar un cuadro porque de pronto sintió la idea o tuvo la idea de que el no colgar ese cuadro iba a hacer que el viaje fracasara. Le costó mucho contener la angustia que le generaba el no poder hacerlo antes del viaje, porque tenía que conseguirse un clavo, un martillo, en fin, no lo tenía a mano, pero finalmente lo logró hacer y pudo viajar más o menos tranquila. En general, las conductas no necesariamente están conectadas de manera realista con lo que pretenden prevenir, y que es como lo que les decía recién el ejemplo del clavo, con del colgar el cuadro, o bien resultan claramente excesivos, como en el caso de los pacientes que tienen ideas de contaminación, por ejemplo, lavarse un sinfín de veces las manos. ¿Cuáles son las dimensiones sintomáticas que presentan los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, o que pueden presentar los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo? En general se reconocen entre 4 y 5, ¿ya? La primera es la simetría. La segunda, que esta es más discutible, es la de daño, de auto o heterodaño. Es decir, la idea de haberle generado a alguien, por ejemplo, si estoy manipulando un cuchillo, la idea de haberle generado daño a esta persona y chequear regularmente durante el uso si esta persona no estaría o yo no estaría. Lo otro es lo que se conoce como los pensamientos prohibidos, que son pensamientos que estos son los que más avergüenzan a los pacientes. Cuando yo les decía que más adelante íbamos a ver por qué los pacientes consultaban tardíamente o no consultaban derechamente, muchos de estos pacientes son por estos pensamientos repetitivos que se viven como pensamientos prohibidos, que son vistos como algo muy aberrante por los pacientes, porque son ideas de agredir a otras personas, ideas de asalto sexual. Yo tengo una paciente, por ejemplo, que recurrentemente pensaba, hasta antes de iniciar el tratamiento, que ella podía abusar sexualmente de su mamá. Ella tiene 50 años y la mamá cerca de 70. O pensamientos de tipo religioso. La cuarta dimensión está la limpieza, que es uno de los más frecuentes, y esta se manifiesta con temor a contaminarse, lavado y asociado al lavado y compulsiones de limpieza recurrente. Que esta, sospecho, es la idea que llevó a que me invitaran a hablar de este tema en relación al COVID. Y finalmente, las ideas de acumulación. Entonces, acá están las 5 dimensiones de las que hablábamos. Entonces está la primera dimensión, que es la de la contaminación; la segunda del daño; la de los pensamientos inaceptables o prohibidos; la idea de simetría; y la idea de acumulación. Entonces, ¿cómo se manifiestan las obsesiones de contaminación? Entonces, las preocupaciones en relación a suciedad o gérmenes, y las compulsiones, como ya las sabemos, lavarse, limpiar o ducharse. En relación al daño, es el chequeo permanente. En relación a lo inaceptable, que son las agresiones, los temas sexuales, o lo religioso, lo somático, está en desarrollo de rituales recurrentes, que son muy difíciles de trabajar, o derechamente en relación al tema sexual, las oraciones, ¿ya? En relación a las simetrías, las compulsiones son orden, repetición, conteo, es como y la rigidez, ¿ya? Y en relación a
a la acumulación, conductas acumulativas, y bueno, ahí tenemos, hay programas, de hecho, en la televisión por cable, los acumuladores compulsivos, que son gente que finalmente termina viviendo entre medio de un desastre, porque no son incapaces de soltar, de botar nada a la basura, porque le genera una angustia tremenda. Algo de epidemiología. Los síntomas más frecuentes, los síntomas obsesivo-compulsivos, la unión de síntomas obsesivo-compulsivos es lo más frecuente. Dentro de ellas hay un 50% de conducta ritualizada. Esto significa que son pacientes que cumplen una rutina específica en relación a ciertas obsesiones. Por ejemplo, el lavarse una cantidad de veces las manos y no más ni menos, contar un número de veces, por ejemplo, contar de 1 al 10 y no pasarse al 11, ni quedarse en 9, porque si pasan al 11 tienen que volver a contar de nuevo, por ejemplo. Y un 80% de los pacientes tienen estos pensamientos que viven como intrusivos, desagradables o no deseados. En ese sentido, hay que entender que el trastorno obsesivo compulsivo, es un cuadro no psicótico, básicamente puesto en que los pacientes son capaces de entender que lo que están viviendo es una enfermedad, que es algo que no desean, es algo que viven con mucha angustia, y que entienden que es algo que no es normal, ¿ya? La prevalencia es del 0, la prevalencia anual es entre el 0,6 y 1%. En general se dice que a nivel de población general, la prevalencia es algo mayor de mujeres con hombres, ¿ya? Versus hombres. Pero en general en los estudios dicha prevalencia es casi 1 a 1. La edad del inicio del TOC es habitualmente en pacientes muy jóvenes. Es raro que sobre los 30 años se presente por primera vez un paciente con un cuadro de TOC, y por lo que lo más común es verlo entre la adolescencia y la adultez, y bueno, como les decía, no más allá de los 35. Ojo con el TOC infantil, que es muy grave. En general todas las patologías psiquiátricas, sobre todo patologías más severas, en las presentaciones más precoces, cursan con cuadros más severos y de peor pronóstico, ¿ya? Hay una... y sí, como vieron en la clase reciente, en la interesante clase de trastorno por déficit atencional, hay una tendencia a tener comorbilidad tanto con el trastorno por déficit atencional como con distintos trastornos por ansiedad, ¿ya? Y no hay diferencia mayor, no hay ninguna diferencia entre los distintos países y las distintas culturas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ya. En general, a pesar de que se ha estudiado mucho del trastorno obsesivo compulsivo, no hay muy buena información con respecto a los factores de riesgo, ¿ya? Sí se pueden ver asociados a algún antecedente de algún acontecimiento biográfico que pueda ser uno importante, como pueden ver en ese caso, embarazo, divorcio, duelo. Perdón, acontecimiento biológico, pero también en relación a la aparición o no a la presencia de algún trauma psicológico reciente, como consecuencia de trastorno de complicaciones perinatales también. Y hay un elemento que es bien importante y al que se le está dando una importancia desde hace no tanto, que es la edad paterna. Ojo que la edad paterna es un factor que también contribuye, la edad paterna avanzada, un factor que también al parecer contribuye con la aparición de cuadros de esquizofrenia, ¿ya? Entonces, ya no solo la edad de la madre, a la que siempre se le ha dado mucha importancia, influye en el pronóstico o en la aparición de alguna enfermedad. Y lo que recién les quería destacar en relación al TOC en la infancia, que hay un TOC de inicio muy precoz en niños, que está asociado con
con la aparición de infecciones por estreptococos. Estos se llaman PANDAS, ¿ya? Que es el acrónimo de Pediatric Autoimmune Disorders Associated with Streptococcus. Los PANDAS es el único TOC que se trata con antibióticos y andan bastante bien, ¿ya? En algunos casos sí hay que asociar algún tipo de medicación, pero en general el tratamiento es con antibióticos. Ya, de la neurobiología del TOC se sabe, o se cree saber bastante. Básicamente, el juego está entre un loop córtico estriado tálamo cortical, ¿ya? En el que están involucrados la gran mayoría de los neurotransmisores que conocemos, serotonina, noradrenalina y dopamina. Sin embargo, este loop también incluye, como vamos a ver, no la voy a poder retroceder, entonces tengo que hablar primero de esto antes de mostrarles otros compuestos asociados. Acá tenemos las dos fases del TOC y vemos, ¿se ve el cursor? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, doctor, se ve. Sí, ya. Pucha, y sin querer hice la vuelta, esperen. Ya. Y de nuevo lo hice. A ver, acá tenemos como zonas de la corteza prefrontal. Recuerden que a pesar de que la corteza en realidad es frontal, se llama prefrontal a todo lo que tiene que ver con la conducta y frontal a todo lo que tiene que ver con lo motor, ¿ya? Por eso esta zona, que se llama zona suplementaria, zona motora suplementaria, está en la zona frontal. Recuerden eso. Entonces, en el inicio de la angustia siempre está metido la amígdala. Acuérdense, como ya lo vieron con el doctor recién, con el profesor que hizo la clase anterior, la amígdala y angustia están muy asociadas. Entonces, en una primera fase, se comprometen la corteza prefrontal en su zona órbitofrontal, ventrolateral y dorsolateral y medial, la amígdala, el núcleo cumbens y el núcleo caudado y el tálamo. Lo que lleva a la fase compulsiva, que es la conducta, en la que ya integramos un área motora e ingresamos ya en zonas profundas del sistema límbico, como el putamen y el tálamo, que ya estaba incluido. Y acá está lo que yo les decía, o sea, no solamente existe una disregulación que compromete neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y dopamina, sino que también está incluida la señalética, la señalización GABAérgica, ¿ya? Y hay un desbalance GABAérgico finalmente, en que hay la parte, se inclina a la parte, el loop este que yo les contaba, se inclina desde la zona excitatoria sin un contrapeso inhibitorio, ¿ya? Entonces, esta falta de contrapeso inhibitorio hace que los pacientes tengan la conducta y no puedan evitar realizarla, en el caso de las compulsiones. Veamos algo del tratamiento. Lo primero, siempre la psicoeducación, ¿ya? Y en eso no nos podemos olvidar, no nos podemos quedar con lo que pasa habitualmente, de llegar, conversar con el paciente lo mínimo y llegar e iniciar la farmacoterapia como que fuera la única alternativa. Siempre la psicoeducación en todos los cuadros psiquiátricos es lo primero, ¿ya? Conversar con el paciente y el familiar, aclararle todo lo posible, porque son pacientes que llegan con mucha angustia. Los pacientes que llegan por primera vez con mucha angustia porque no saben lo que les pasa, y los pacientes que ya han consultado con otros especialistas porque están desesperados, porque sienten que el cuadro que presentan y la situación que viven no tiene
no tienen salida porque han probado todos los tratamientos y nada los ha podido aliviar. Entonces lo primero es psicoeducación y contención, explicándoles lo que ya vimos, que es una patología que es bastante frecuente, que lo que les sucede no es aberrante el presentar este tipo de ideas. Por ejemplo, el día viernes pasado tuve un paciente que veo hace cerca de 6 meses, y recién el viernes me contó en qué momento el cuadro que él presentaba, que es un cuadro bien grave, con ideas recurrentes de no ser capaz de funcionar sexualmente, lo que lo ha hecho terminar con muchas parejas, a pesar de que no ha tenido problemas, pero la idea es, el temor es a no poder cumplir adecuadamente su rol, como él lo describe, y todo parte luego de que en un arrebato de rabia, o sea, él era un paciente con un cuadro crónico, pero empeoró y ha sido difícil de controlar desde hace unos 4 o 5 años atrás, luego de que en un arrebato de rabia, y eso es lo que se avergonzaba de contarme, vandalizó el auto de un compañero de trabajo y lo pillaron. ¿Ya? Y esa idea, además de la vandalización, lo ha seguido persiguiendo durante todo este tiempo junto con el tema sexual. Entonces sí, me había contado, cuando ya tuvo más confianza, me contó, después de una segunda o tercera sesión, ya me contó del tema sexual. Inicialmente me había contado que estaba con angustia, con ansiedad, pero que en la segunda sesión me dijo, ¿sabes qué? No te había querido contar al principio porque no tenía confianza contigo, pero me pasa y vengo porque en realidad la angustia y la ansiedad que te conté que tenía tiene que ver con mi idea de no cumplir mi rol como hombre, eso es lo que él describe, en el plano sexual, y ya finalmente, como en la quinta o sexta sesión, me contó, bueno, todo esto se asocia a una idea que me sigue persiguiendo, además del tema sexual, es luego de vandalizarle el auto a este compañero de trabajo, me asalta esta idea de por qué lo hice, de la culpa por haberlo hecho, de la culpa de que me hayan pillado, en fin, una serie de ideas recurrentes que lo tienen inmovilizado. Entonces, la psicoeducación busca trabajar con los pacientes mostrándoles, llevándolo a criterios de realidad y mostrarle que en realidad lo que viven no es algo que tenga que ver con aspectos morales, sino que en sí es una patología que hay que tratar. Luego la psicoterapia, de la que vamos a hablar, no yo, sino que el psicólogo que viene luego, y finalmente los aspectos farmacoterapéuticos, que son los que más domino. En la primera línea, en general, se utilizan los inhibidores de recaptura de serotonina, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. El primero a utilizar es sertralina, tanto por precio como por efectos colaterales. Habitualmente las dosis en trastorno obsesivo compulsivo son mayores que las dosis utilizadas en trastornos del ánimo, en depresión. Por lo tanto, no es raro que los pacientes tengan en promedio dosis de 100 miligramos. ¿Ya? El caso es la fluoxamina, que es, para mi gusto, el mejor antiobsesivo de la familia de los inhibidores selectivos de recaptura. El problema que tiene es que no hay, en este momento, no hay fármacos genéricos, solamente está el fármaco original, Luvox, que lamentablemente por precio hace que sea difícil indicárselo a la gran mayoría de los pacientes. Las dosis de Luvox las presentaciones son de 100 miligramos, y en general entre 100 y 200 miligramos los pacientes responden bastante bien. La dosis máxima puede llegar a 300 miligramos. La paroxetina, que es un fármaco que también tiene bastante utilidad en el trastorno obsesivo compulsivo, lamentablemente tiene el gran problema de los efectos colaterales, ¿ya? Por eso, en general, yo trato de no utilizarla dentro de las primeras líneas, porque tiene tanto el problema de los efectos colaterales, dentro de ello el aumento de peso,
y también el síndrome de descontinuación. Es un fármaco que no perdona mucho, al igual que el escitalopram, no perdona mucho las pérdidas de toma, o después las suspensiones se pueden hacer bastante difíciles para algunos pacientes. Y bueno, el escitalopram, que también tiene algo de utilidad, pero no es un fármaco que se utilice con mucha frecuencia. Dentro de los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina, el más utilizado es venlafaxina, que aquí está, me quedó mal escrito, dice cualquier cosa, pero es venlafaxina. Y nuevamente con la idea de dosis mayores que en general para los trastornos del ánimo, por lo tanto, no es infrecuente por lo mismo tener pacientes con 150 miligramos de venlafaxina. Ojo con los efectos colaterales de la venlafaxina, sobre todo en pacientes con hipertensión, ya que habitualmente uno se olvida de esto y sí, pueden generar alteraciones en la presión arterial. Y finalmente, un fármaco que es casi el gold standard en el tratamiento, que es la clomipramina, que es un fármaco tricíclico, que ya funciona en una segunda línea, a pesar del precio, que no es caro, pero lamentablemente se trata de manejar a partir de una segunda línea por los efectos colaterales, sobre todo los anticolinérgicos. Últimamente también, y eso ahí desde el año 2000 ya hay bastante información al respecto, el uso de antipsicóticos atípicos, ¿ya? No porque el cuadro sea un cuadro psicótico, como ya les dije, sino que en asociación con los antidepresivos, que funcionan en esquema de potenciación del tratamiento, ¿ya? La risperidona en dosis bajas, no más allá de 3 miligramos. La quetiapina, que lamentablemente en una dosis mayor, que aquí habría ya en este esquema de asociación son dosis de cerca de 100 miligramos, el problema está en la sedación que puede llegar a generar al paciente, también el aumento de peso, ojo con eso. La olanzapina, que es un muy buen fármaco, en general en el esquema de asociación no se ocupa más allá de 10 miligramos, ¿ya? Tanto por la sedación que generan, también como en el aumento de peso. Y el aripiprazol, que se ha mostrado un muy buen fármaco, bien seguro en general, con el único riesgo, o el riesgo más importante, que es de acaticia, incluso en dosis bajas. Este paciente que les conté que había vandalizado el auto del compañero de trabajo, lamentablemente respondió parcialmente al uso de 5 miligramos de aripiprazol y 200 miligramos de fluvoxamina, y al momento de aumentar la dosis de aripiprazol, dentro de los 2 o 3 primeros días con la dosis ya hizo un cuadro de acaticia que hizo imposible mantener el fármaco y hubo que suspenderlo. Y dentro de los fármacos, de los antipsicóticos típicos, el haloperidol en dosis bajas también, ¿ya? No más allá de 1 o 3 miligramos, no más que eso. Andan en asociación con otros fármacos, anda bastante bien. Finalmente, en relación a la pandemia y trastorno obsesivo compulsivo, lamentablemente hay poco aún, ¿ya? Tenemos que entender que la pandemia es algo que todavía está. De hecho, ustedes ya saben, recientemente China empezó a aislar gente nuevamente. Los números de pacientes con COVID están creciendo. No creo que lleguemos a lo que se vio hace un par de años atrás, pero la pandemia sí está, y bueno, en teoría es algo que debería o podría afectar a los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, por lo que ya sabemos. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Esta es un análisis sistemático de la literatura, hasta antes de la publicación, que esto fue en marzo del 2022, no hay metaanálisis, por lo menos no he encontrado metaanálisis más recientes, sobre casi 75 trabajos, 78 trabajos que pasaron los filtros. ¿Y qué concluyeron los autores? Que incluso en pacientes sin TOC, previo a la pandemia,
existe aparición o incremento de síntomas de TOC en la etapa más dura de la pandemia, que es lo que vamos a ver. Esto es importante porque se han presentado en Chile varios reportes en relación a síntomas depresivos en población general. Y muchas de las bajadas que se han hecho es la bajada errónea de que somos un país que tiene mucha depresión. Ojo con eso, porque en realidad todas estas investigaciones a nivel poblacional lo que muestran no definen diagnósticos, sino que definen presencia de síntomas, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Y bueno, sí, durante la pandemia, durante el encierro, esto es un trabajo que vamos a ver ahora, después de esto hecho en Estados Unidos, mostraba que incluso en población sin sintomatología obsesivo-compulsiva, presentaban síntomas, ¿ya? Los grupos de mayor riesgo para presentar o agravar síntomas son claramente los pacientes con TOC, pero pacientes geriátricos, embarazadas, la infancia y la adolescencia, y esto es un dato muy importante, los profesionales de la salud. Recuerden que los profesionales de la salud estamos expuestos a una serie de riesgos, ¿ya? Tenemos mayor tasa de muchas enfermedades por sobre la población general, entonces tenemos que cuidarnos, y el autocuidado es lo más importante, y por eso es bueno que tengamos estas jornadas que asocian conductas de autocuidado también para el futuro. Y los pacientes que tuvieron mayor deterioro, son los pacientes que presentaban las compulsiones, la idea de limpieza con las compulsiones de lavado de manos. Este es el trabajo que les comentaba recién. Esta es una comparativa, estos son que asocia de qué forma la resiliencia es un factor protector para pacientes con o sin TOC en relación a la pandemia. Entonces, este número, yo lo veo verde, pero bueno, va a depender del computador como lo vean. Yo lo veo en medio gris, verde. Esto es la presentación del número de casos reportados. Esto en Nueva York, ¿ya? Y los pacientes con TOC, que tenían una mayor resiliencia en una escala que ellos que utilizaron los investigadores, mostraban que tenían que agravaban los síntomas, pero no de forma tan expresa como lo hacían los pacientes que tenían una escala de resiliencia o que completaban menos de 35, estaban en el percentil, acá está, en el percentil 16. No, pero exactamente, es el percentil 16 de la escala de resiliencia que yo aplicaba, ¿ya? Versus los pacientes con mayor resiliencia sobre el percentil 84 en la misma escala. Y en este caso, y en este segundo gráfico, muestran cómo pacientes sanos, que están en azul, ¿ya? También podían presentar sintomatología TOC, que incluso en algún momento en los pacientes sanos con menor resiliencia, la sintomatología era muy parecida a los pacientes TOC resilientes, ¿ya? Que está hasta el primer mes, ¿ya? Y también, nuevamente, la resiliencia funciona como un factor protector, por lo menos en este caso, para el COVID. Les muestro, quise destacar este trabajo en particular por el tema de que en población general también se pueden presentar síntomas, y eso no categoriza para la presencia de la enfermedad, ¿ya? Entonces, ojo con eso, con la difusión que se hace en relación a los trastornos las enfermedades psiquiátricas en la población nacional. Y finalmente, a pesar de que del creciente interés por el TOC y el COVID, aún la información disponible es insuficiente para concluir el impacto real de la pandemia sobre este grupo. Eso, doctores, eso era lo que les quería presentar sobre lo que me pidieron. Espero haber cumplido con el objetivo.
Muchas Tengo una gracias, doctor. pregunta. ¿Por Sí, qué el toque infantil tiene peor pronóstico? Porque básicamente el problema tiene que ver con la falta de la falta de consulta a tiempo. En el fondo es la llegada a tiempo para el diagnóstico. Y en general todos los cuadros psiquiátricos de instalación en niños se instalan en personalidades que todavía están en desarrollo. Entonces eso hace que empeore el pronóstico futuro, porque impacta mucho o puede llegar a impactar mucho en la personalidad. Hay pacientes, yo he tenido bastantes pacientes que no consultan por TOC, consultan por otra cosa, que cuentan que han tenido muchos síntomas TOC en la infancia y que remiten espontáneamente. De lo que acá hablamos es de pacientes que presentan un cuadro que requiere de tratamiento, no cuadros que han sido transitorios. Por ejemplo, niños que pueden pensar que si no se lavan las manos, los papás pueden morir en un accidente. Eso. O que si no se comen toda la comida, a la mamá le puede pasar o no algo. Pero eso funciona como más sintomatología más que como un cuadro. ¿Ya? Después hay una pregunta: ¿cuáles son las diferencias clave entre TOC y el espectro autista, especialmente en infantes? Es que no veo cuál puede ser la similitud, porque puede ser las conductas repetitivas, sí, eso podría ser, que sea la pregunta. En general, yo no tengo mucha experiencia en pacientes niños, ¿ya? Entonces ahí me cuesta el tema de buscar algún elemento como para, para poder dar una buena explicación a partir de las conductas repetitivas, si es que esa es la pregunta en relación al espectro autista, pero habitualmente son conductas repetitivas que son egosintónicas, ¿ya? Es decir, los pacientes autistas, por ejemplo, un niño que juega repetitivamente con un juguete, por ejemplo, con un camión o un auto, pero con la rueda hacia arriba, y está permanentemente realizando la conducta, no es un paciente que esté juzgando la conducta en sí, es un paciente que está actuando de manera sintónica con ello. En general, o sea, por definición, en el TOC ego distónico, o sea, el paciente se siente incómodo finalmente con lo que está haciendo, siente que le falta tiempo para hacer otras cosas, que no es correcto lo que hace. Entonces, por ahí puede ser si es que esa es la pregunta, yo veo por ahí la diferencia. Después, hola doc, consulta, una idea intrusiva puede llevar a generar, y se me fue, porque entró otra. Ya, una idea intrusiva puede llevar a generar un trastorno somatomorfo o algo por el estilo, sí, puede ser. Puede ser que un paciente, o sea, no es que una cosa lleve a la otra, ojo, pero bueno, acá está poniendo el caso como ejemplo, pregunta, ¿y eso efectivamente causa una disfunción sexual? Sí, las disfunciones sexuales tienen mucho, o sea, si no hay una base biológica, que la gran mayoría no la tiene, sí puede producir una disfunción sexual, claro que sí, ¿ya? Pero eso a partir del toque, y yo creo que lo va a ver el terapeuta que viene a continuación, pero sí, podría ser, puede ser. ¿Es reversible el toque infantil? Sí, con un buen tratamiento, ¿por qué no? Pero claro, pero ojo, porque el pronóstico, como ya les dije, es más malo que en adultos, pero sí, pues, de todas maneras puede ser reversible. doctor, tenemos una mano levantada de Catalina Alvarado para darle el Ya, que pase no, para su aquí yo no me consulta. manejo tanto en esta aplicación, entonces no, No sé, ahí se lo di. ¿ya qué hago? No, tiene que hablar ella solamente. Ya. Catalina, ¿estás ahí? Si no, a ver, creo que no está. ¿Esas serían las consultas? Sí, A ver, aquí dice, hola, buenas tardes, ¿existe algún antidepresivo con mejor respuesta en caso de un trastorno de ánimo con un trastorno, sí, trastorno de déficit atencional de base, el bupropión anda mejor.
Sí, esas son consultas de la clase anterior, creo. Ah, ya. Catalina Alvarado, que no... Y Creo se fue. que sí. Darle las gracias, doctor, eh, Ya. por su presentación. ¿Dónde Y dejo las preguntas? Porque tengo una pregunta, me pidieron una pregunta con 4 alternativas. sí, eso es el correo, es para la Ah, prueba. perfecto. Ya, Ya, esa no se va acá. ya. Ya. Muchas gracias, doctor, que esté bien. Y vamos a pasar ahora con el doctor Miño, psicólogo clínico. Tomás Miño, sí. Sí. ¿Está por ahí el doctor? Sí, por aquí ando, ¿cómo están? Ando con poquita voz, pero aquí estoy. Pedirle al doctor Gabler si puede. A ver, ahí creo que. Ahí sí. Ya, Em, voy a probar el compartir pantalla. sí. Espero terminar con voz, porque estoy con muy poquita voz, pero espero que se entienda ahí la presentación. Lo voy a presentar. eh, Ya, el si- Tomás Miño es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con experiencia en psicoterapia infanto-juvenil, especialista en trastornos obsesivo-compulsivo infanto-juvenil. También tiene un magíster en psicología clínica infanto-juvenil en la Universidad de Chile, un postítulo en manejo clínico del estrés, ansiedad y TOC en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Fundador de Hablemos de TOC y es miembro internacional de la OCD Foundation y miembro International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders. Especialización en terapia cognitivo-conductual para TOC en niños, adolescentes y jóvenes en Harvard Medical School en Massachusetts y es director del Diplomado Clínico en Trastorno Obsesivo Compulsivo, la evaluación y tratamiento multidisciplinario e integral a través del ciclo vital de ADIPA Chile. Le damos la bienvenida al doctor Tomás Miño. muchas gracias. No sé si tengo habilitado para compartir pantalla, ¿no es cierto? Ahí, Ahí sí, pues. ahí sí. ¿Tú me avisas si se ve bien la presentación? Sí, sí, súper. Ya, perfecto. Bueno, primero agradecer, ¿no es cierto?, la invitación. Estoy con muy poquita voz, pero no quise perderme la oportunidad de acompañarlo en esta jornada. A mí se me invitó a hablar de un tema muy específico del TOC. Si bien es cierto, yo soy psicólogo infanto-juvenil, especialista en TOC. Se me habló también, se me invitó para que pudiéramos conversar respecto de qué se puede hacer en torno como a la prevención y la promoción del TOC. ¿Cierto? Que es un cuadro que, como comentó el doctor recién, es un cuadro que se conoce poco, que en verdad no hay muchos especialistas tampoco a quien derivar, y que particularmente genera un nivel de estrés y un nivel de disconfort, ¿no es cierto?, en el desarrollo psicológico de los niños, adolescentes y adultos de manera importante. Y ahí también el doctor decía algo muy importante respecto al diagnóstico. Este es un cuadro que se sabe que llega a una cifra muy lamentable, por eso es bien importante que hablemos del TOC. Hay una cifra que es bien lamentable, que es entre 14 y 17 años se demora una persona en pedir ayuda por un TOC. ¿Ya? Entonces, ese es un factor de riesgo enorme, porque en el fondo son niños, adolescentes o adultos, digamos, que se demoran mucho tiempo en pedir ayuda, muchos años en consultar la primera consulta por un TOC. Y eso vamos a ir revisando el por qué se da esa cifra. Pero lamentablemente también esa cifra está acompañada de otra cifra que es muy negativa, que es que no sé si lo comentó el doctor al principio, pero está considerada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, como una de las 10 enfermedades más discapacitantes del mundo. Entonces es un cuadro que reviste una gravedad, reviste una relevancia, que lamentablemente en los países de Latinoamérica estamos bastante atrasados en eso, y por eso estamos cada vez generando más instancias, ¿ya? Yo quise presentar esta parte de la jornada, digamos, con este título de Yo Soy TOC, y que tiene que ver con cómo el diagnóstico empieza a hacer identidad. Y ese es un tema muy importante en la prevención y promoción de lo que es el diagnóstico de salud mental. En la presentación que hicieron hablaron de un tema particular que me parece muy importante respecto a la promoción, ¿no es cierto?, y a la prevención. En Chile no existía ningún programa de formación específico en TOC, y nosotros estamos generando ya el próximo año la segunda versión del diplomado clínico en TOC, en donde ahí tenemos alumnos de psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, etcétera.
donde estamos formando, ¿no es cierto?, equipos en Chile para intervenir de manera efectiva, tanto psicoterapéuticamente como farmacológicamente, terapia ocupacional, inmunología, sobre todo por el PANDAS-PANS que comentó el doctor, cómo se trabaja eso a nivel de inmunológico. Estamos haciendo un programa de formación bien específico, que también es un programa que nos está, obviamente, ayudando a liderar en Latinoamérica, ¿no es cierto?, una terapia y un tratamiento más efectivo. Y también lo otro que estamos haciendo también como Chile, digamos, como países de Latinoamérica, estamos colaborando en este momento en una investigación, que es la investigación más grande que se ha hecho a nivel mundial, digamos, en población latina, y estamos participando, digamos, compartiendo muestras chilenas para poder evaluar justamente la genética del TOC en población latinoamericana. Ya es una investigación que están liderando en Estados Unidos, y que siempre las investigaciones en general son de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros lados, y nunca se ha hecho una investigación respecto del TOC y la herencia genética en población latina, así que estamos participando también de ese estudio, y así poco a poco se va posicionando también Chile y Latinoamérica, ¿no es cierto?, en la importancia de hablar de TOC. ¿Ya? Por eso también creamos esta iniciativa que es Hablemos de TOC, justamente para hablar de TOC, para poner la temática, y de verdad que ha sido muy bien recibida tanto por pacientes, familias, colegios, etcétera, digamos, que han querido saber más sobre el TOC. Me pareció importante partir con el tema, ¿no es cierto?, del diagnóstico de TOC, sobre todo por lo que decía el doctor, ¿no es cierto?, de cuáles son los criterios diagnósticos, ¿no es cierto?, que nosotros nos guiamos por el DSM-5 o el CIE-10 y 11, ¿no es cierto?, que nos dan ciertos indicadores respecto de qué es, digamos, la información que necesitamos contar para diagnosticar con un TOC, ¿no es cierto?, que es la presencia de obsesiones y o compulsiones, que en el fondo genera un nivel de distrés significativo en la persona, que esté presente más de 1 o 2 horas al día, y hay como ciertos criterios, ¿no es cierto? Pero lo que yo quisiera transmitir en esta presentación, que fue un poco lo que se me invitó, tiene que ver con hablar de cómo lograr, ¿no es cierto?, poder llegar a tiempo, cómo poder lograr que la gente consulte a tiempo, y eso tiene que ver mucho con nuestro rol como profesionales. ¿Ya? Acá es súper importante que la definición de la identidad respecto de quién soy, ¿no es cierto?, las personas que conviven con una enfermedad en salud mental, llegan absolutamente con el estigma social. ¿Ya? Y ese creo yo que es un factor principal de por qué también en el TOC las personas se demoran tantos años en pedir ayuda, y vienen con esta sensación también de que la enfermedad lo es todo en su vida, ¿no es cierto? Sobre todo en los casos de TOC más severos. Ahí me toca atender TOC pediátricos, TOC de niños, TOC de adolescentes, que como decía el doctor, ¿no es cierto?, hay que prestar mayor atención, sobre todo por el desarrollo, ¿no es cierto?, de la personalidad y el desarrollo psicológico de ese niño o esa niña o ese adolescente. Y básicamente la sensación como de que tengo un TOC y no puedo como, digamos, salir de esto, ¿no es cierto?, que me absorbe, que no puedo salir a la calle tranquilo, que no me tengo que lavar las manos 1000 veces, pacientes que llegan con las manos, ¿no es cierto?, niños chicos, digamos, con las manos ensangrentadas, ¿no es cierto?, justamente por el lavado de manos constante y repetitivo. Entonces, básicamente lo que uno tiene que transmitir acá es que nosotros nunca somos nuestra enfermedad, ¿no es cierto?, somos una persona que convive con una enfermedad. Nosotros estamos trabajando mucho con que el TOC no es una realidad, no es tu identidad, sino que el TOC es parte de, es una enfermedad, pero es una parte más de nosotros. ¿Ya? Nosotros somos mucho más que esos. Ahí viene como un poco esta analogía, ¿no es cierto?, que la gente no dice, hola, yo soy una cancerosa, pero la gente sí dice con mucha facilidad, ah, es que yo tengo TOC, ¿no es cierto? O, ah, es que yo soy muy bipolar, ¿no es cierto? Entonces, creo que también tenemos que ser cuidadosos en términos de salud mental, de cómo el impacto que generamos a nivel social influye en esto, ¿ya? O sea, si estamos burlándonos de la gente con el TOC con bastante más frecuencia de lo que uno esperaría, sobre todo en las redes sociales y en todos lados, pero también con temáticas de salud mental, la gente no se va a atrever a decir que tiene TOC, ¿ya? Y generalmente los niños y adolescentes también les da mucha vergüenza, porque hay mucho estigma, hay mucha caricatura, hay mucha burla respecto a lo que es el TOC. Y aquí claramente es muy importante entender que un diagnóstico es algo que hay que tomar como en serio, ¿no es cierto? Y somos seres humanos que tienen muchas potencialidades, tenemos recursos, tenemos aspectos positivos, así también tenemos aspectos a mejorar, ¿no es cierto? Venimos con nuestras propias historias de vida y con nuestras propias experiencias también. Y efectivamente las etiquetas, y por eso creo que es importante como el rol de nosotros como profesionales, las etiquetas, ¿no es cierto?, muchas veces le otorgamos más poder a la enfermedad, ¿no es cierto?, del que realmente tiene, y nos identificamos con esa enfermedad y acaba por limitarnos, ¿no es cierto?, que pueden ser los trastornos alimentarios, los TOC, etc. Y eso es bien importante porque efectivamente estamos utilizando de manera muy laxa y con muy poca precisión y muy poco respeto, digamos, términos que son muy serios para referirnos a determinadas conductas o maneras de ser, que distan mucho de una enfermedad. Ya esto como que la gente dice, ah, que me encanta limpiar, entonces soy tan TOC.
a alguien que es TOC no le gusta limpiar, ¿ya? Yo creo que ahí también es importante como ir cuidando el lenguaje. Nosotros nunca sabemos, digamos, si alguien que nos está escuchando convive, ¿no es cierto?, realmente con alguna enfermedad o algún trastorno neurológico y podemos realmente hacer daño al respecto. Y parte de la prevención y la promoción del tema del TOC tiene que ver con eso, ¿ya? Con ser respetuosos, cómo nos verbalizamos respecto a esto. Ya hace poco, hoy día nos mandaron una noticia también de que había salido no sé qué diario, que alguien, digamos, famoso en Chile había hablado de que ellos eran muy TOC porque dejaban ordenar algunas cosas en la cocina, algo así, y en verdad eso no es un TOC, ¿ya? Entonces también perdemos la posibilidad de que la gente entienda, estos síntomas son un TOC, tal vez debo pedir ayuda. Cuando lo analizamos, también generamos pérdida de dignidad en la persona que convive con enfermedades de salud mental. Y en ese sentido, el lenguaje siempre va a construir realidad, y eso es lo que hay que ser cuidadoso. Es muy distinto decir yo tengo TOC a yo soy TOC. ¿Ya? Cuando yo digo yo tengo TOC, se reconoce el ser humano ahí, la persona es el individuo que convive con una enfermedad, y esto se aplica no solamente para el TOC, sino que obviamente para cualquier enfermedad de salud mental, la cual puede aprender a conocer, ¿no es cierto?, a gestionar, a conseguir que las limitaciones y consecuencias negativas de la misma enfermedad sean las mínimas posibles. Y cuando uno dice que la persona tiene TOC y no que es un TOC, la persona tiene un papel activo, ¿no es cierto?, en la convivencia con el trastorno y en la capacidad de recuperarse del mismo. Ya, y eso es muy importante lo que decía el doctor recién, digamos, respecto de la psicoeducación. Uno tiene que enseñarle, ¿no es cierto?, y psicoeducar a los niños, adolescentes, adultos, etcétera, respecto de lo que es el TOC, cuál es el pronóstico, cómo se trabaja, cuáles son los métodos de terapia más efectivos, por qué hay cierto tipo de terapia que sí es más efectivo que otro, cuáles son los fármacos que se han visto que tienen mayor eficacia a nivel mundial, etcétera. Eso es muy importante para que la persona se empodere respecto de la enfermedad o del TOC y que en el fondo no construya de eso una identidad, porque al momento de decir yo soy TOC, efectivamente no se está reconociendo al ser humano atrás de eso, de esa patología, de ese diagnóstico. La persona se desdibuja, ¿no es cierto? Y solamente aparece la enfermedad, ¿no es cierto? Como algo que la persona tuviese como tatuado, ¿no es cierto? Y que no puede ser como alterado por el aprendizaje, el ambiente, el tratamiento, etcétera. Es como una condición que no tengo mucho que hacer, esto es de por vida y sería todo, digamos, ¿no? Y es como si habláramos, ¿no es cierto?, del color de los ojos o la piel, ¿no es cierto?, donde la persona no tiene control. Y pasamos, ¿no es cierto?, a llevar a la persona a un papel mucho menos activo, ¿ya? Y mucho más desesperanzador también de la persona. Y eso también es un tema que nos preocupa mucho y que nos estamos ocupando mucho también, porque lamentablemente, sobre todo en Chile, la gente no se atreve a pedir ayuda por el TOC. ¿Ya? La gente llega muy tardía cuando el cuadro ya está muy interferente en su vida diaria, ya no están saliendo de la casa, ya tuvieron que dejar sus trabajos, ya tienen pérdida, ¿no es cierto?, de recursos económicos, los niños chicos ya no van al colegio, dejaron de salir de la pieza, ¿no es cierto? Cuando ya llegamos a esos extremos, es cuando realmente la gente pide ayuda. Siendo que, tal como convoca, ¿no es cierto?, esta jornada, respecto de la prevención y promoción, podríamos llegar mucho antes, ¿ya? Si nosotros llegáramos mucho antes, y de hecho también estamos trabajando mucho con los pediatras, con los neurólogos pediátricos, que logremos detectar antes el TOC. Si lo logramos detectar antes, probablemente el curso de desarrollo sea mucho mayor, ¿ya? Y mucho mejor. De hecho, las investigaciones muestran que del total de los adultos, digamos, que tienen TOC, el 50% de esos adultos que tienen TOC iniciaron con su TOC en la infancia y en la adolescencia. O sea, en el fondo es un porcentaje importante, además de lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la herencia genética del TOC, etcétera, que también son elementos importantes. Estoy viendo algunas preguntas, pero no sé si yo no las alcanzo a ver acá. Ya, me parece que son otras. Ya, súper. No alcanzo a verlas acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que transmitir, ¿no es cierto?, a una persona que está con una patología de salud mental como el TOC, ¿no es cierto?, pero particularmente como cualquier patología de salud mental? Tiene que ver con que tú no eres tu trastorno mental, ¿ya? Eres una persona que tiene muchos rasgos, cualidades, entre ellos un trastorno mental. No dejes, ¿no es cierto?, que un trastorno mental te defina como persona, tú eres mucho más. Ese discurso es un discurso que es muy importante, como decía el doctor, más que nos llegue un paciente y en 2 minutos, digamos, dejemos una receta o demos una indicación, digamos, desde el rol que nosotros tengamos. Es muy importante acá transmitirle, sobre todo, yo que obviamente tengo el sesgo, digamos, de psicólogo infantil juvenil, transmitir esto con mucha potencia, ¿ya? Y por eso les puse acá que en los niños, niñas y adolescentes es particularmente importante el cómo se explica, cómo se psicoeduca y cómo se integra el diagnóstico del TOC. ¿Ya? Son niños que llegan absolutamente asustados a las consultas, piensan que están locos, piensan que son los únicos que tienen esto,
no saben qué es lo que les está pasando, creen que están esquizofrénicos los adolescentes. Entonces, la verdad que la importancia de psicoeducar, contener, validar, decir que efectivamente esto es angustioso, pero que se sabe que es un cuadro más frecuente de lo que uno cree, un cuadro que tiene tratamiento, etcétera. Eso ayuda efectivamente a que la persona no se sienta como abatida por lo que le estamos diciendo, sino que sienta una capacidad de agencia de poder salir de donde está, ¿ya? Y en ese sentido les traje un pedacito de un documental, que ahí ustedes me dicen si se escucha, pero si no igual está con los subtítulos, digamos, que es un documental que se hizo en Estados Unidos. ¿Ya? Yo también trabajo en la Fundación Internacional de TOC. Hicieron como un documental que está disponible también en internet, y les quise sacar un extracto muy cortito, es como un minutito, de cómo los adolescentes también hablan respecto del diagnóstico del TOC, ya como los niños y adolescentes hablan del diagnóstico del TOC. Yo sé que aquí no todos son infantos juveniles, hay especialistas adultos y todo, pero creo que es importante entender que si es que vamos a recibir un paciente TOC adulto, por las cifras, digamos, nos damos cuenta que probablemente esto empezó en la infancia y en la adolescencia. Entonces es muy relevante que no olvidemos ese punto de partida. Entonces esto se llama, no eres tú, ¿no es cierto? Es el TOC. One of my therapists would say, like OCD was just a big angry dog and you can't keep feeding it. And then once it knows that you're not going to be feeding it, it's just going to go away. It's kind of like the little devil on your shoulder. And it's like, kind of always whispering in your ear, do this. Like, but then if you think of it as OCD as like something bad, not part of you, then you don't feel as bad down yourself. You don't think, oh, you don't think it's your fault. It's something else. And so hopefully trying to just like stop listening to whatever it's on my shoulder and just like flick it away. I think it was good to know that it wasn't me that was making me do this. It was something else that I had no control over. Ya, que quería mostrarle acá una parte de esto. No sé cómo parar ahí. Ya que me parece súper importante esa primera parte del niño, que básicamente lo que él transmite, que es algo que les pasa mucho a los niños. Las temáticas del TOC pueden ser muy diversas, como lo vimos con el doctor recién, pueden ser temáticas sexuales, agresivas, querer matar a alguien, pensar que quiero abusar a alguien, etc. Entonces imagínense un niño con un adolescente, pero también un adulto, digamos, que tiene estos pensamientos y que piensa que realmente, como él tiene estos pensamientos, esto significa que entonces él es así, ¿no es cierto? O que él desea, ¿no es cierto?, lo que está pensando. Entonces es muy importante cuando uno hace la psicoeducación, lo que transmite este niño, ¿no es cierto?, como era bueno saber que esto no era yo, sino que esto era el TOC, ¿ya? Y eso es muy relevante para cualquier etapa del ciclo vital, ¿ya? Voy a volver a ponerlo acá porque lo corté en la mitad. Ahí, se me repitió. Bueno, ¿por qué no se pone más? Bueno, qué raro. Esperen, déjenme volver para que lo terminen de ver. Queda un pedacito cortito, pero creo que lo alcancen a terminar de ver. No sé por qué no se me pone. No sé por qué no se pone, pero básicamente lo que les quería transmitir a eso, después igual les puedo dejar el link del video, pero todos ellos transmiten lo mismo, en el fondo, que el saber que no era yo lo que mi cabeza me decía que era, eso les devuelve este sentido, ¿no es cierto?, como de pertenencia, de decir, ok, este es un problema que yo puedo externalizar. De hecho, gran parte de lo que uno trabaja con los niños y adolescentes es la externalización del TOC, darme cuenta que no porque yo esté pensando algo, ¿no es cierto?, que es parte de la terapia cognitivo-conductual, que es la que se ha visto que tiene mayor evidencia para el TOC, y específicamente la exposición y prevención de respuesta, ¿no es cierto?, la EPR, que son las técnicas principales para el manejo del TOC, ¿no es cierto?, ayudan mucho a los niños y adolescentes a manejar esto. Pero acá yo creo que es importante decirlo con todas sus palabras, ¿no es cierto?, que el estigma es básicamente el principal problema que tenemos con la salud mental en Chile y en el mundo, digamos, pero también específicamente con el TOC, porque el estigma representa un significativo problema de salud pública, siendo actualmente la principal barrera para la búsqueda de ayuda o para el mantenimiento del tratamiento. Ya yo creo que acá, por eso quiero quedarme con la idea de la prevención y promoción. Si hay algo que nosotros podemos hacer como profesionales, es no contribuir al estigma. Ya yo creo que el estigma hace muy mal, limita la posibilidad, ¿no es cierto?, de recibir tratamiento oportuno, limita la posibilidad de poder acceder, ¿no es cierto?, a tratamientos basados en evidencia,
y yo creo que el estigma es algo que tenemos que también todos colaborar desde el lenguaje, desde lo que estamos transmitiendo, y de cómo acercar también la salud mental a un lenguaje mucho más cercano también a las personas, ya que tenemos que romper un poco esa barrera también entre el experto, digamos, que sabe todo y el paciente que no sabe nada. Es muy importante romper un poco ese patrón, justamente para devolver también ese rol de empoderamiento, ¿no es cierto?, a las personas que tienen TOC. ¿Y por qué es tan importante el estigma? Que aquí se los puse como en un cuadrito como más sintético, como un poco cuál es la anatomía de la discriminación en salud mental, y el estigma tiene distintas áreas, ¿ya? Por eso es tan importante hablar del estigma. Genera una resistencia, ¿no es cierto?, a buscar ayuda o tratamiento, ¿ya? Las personas se demoran, como les decía, 10 a 17 años en buscar ayuda. Hay menos oportunidades laborales, ¿no es cierto?, o para participar en actividades escolares o sociales. Dentro de ser considerada una de las 10 enfermedades más discapacitantes del mundo, es porque también es una de las enfermedades que más afecta los ingresos de las personas, ¿ya? Son personas que a veces, por ejemplo, en pacientes adultos no pueden salir de la casa y no pueden salir a trabajar, por ejemplo, ¿ya? Ahora digamos, el teletrabajo y todo eso ha colaborado, pero antiguamente, cuando estas cosas no se nos ocurrían que podíamos hacerlas, las personas perdían sus trabajos. A mí me toca mucho ver niños y adolescentes que están, digamos, sin escolarización, hace 3, 4 años, porque en el fondo no pueden salir de su casa, o si llegan al colegio, digamos, o a la escuela, ¿no es cierto?, no pueden prestar atención porque tienen que hacer rituales, sentarse, pararse, etc. Y finalmente terminamos con adultos replegados en sus casas, niños replegados en sus casas, adolescentes replegados, y básicamente también es porque no está la adecuada formación, ¿no es cierto?, para la detección temprana, y porque también es muy importante, una de las preguntas que hacían ahí, de poder diferenciar cuáles son los diagnósticos diferenciales del TOC y cuáles son las comorbilidades con el TOC, sobre todo en la etapa temprana, y ustedes preguntaban por el trastorno, ¿no es cierto?, autista, pero hay otras también comorbilidades. Está la comorbilidad, aparte de los TEA, ¿no es cierto?, está la comorbilidad del trastorno alimenticio, está la comorbilidad, ¿no es cierto?, de los cuadros de ansiedad, es altamente comórbio con cuadros depresivos el TOC, altamente comórbio también, sobre todo, como decía el doctor, en infancia y adolescencia, con el trastorno por déficit atencional. Entonces, también en cuadros psicóticos, ¿no es cierto?, los toxicóticos, digamos, o de bajo insight. O sea, es un cuadro que es bien complejo, y que si no sabemos detectarlo a tiempo o no contamos con las herramientas adecuadas para evaluarlo, ¿no es cierto?, porque también existen escalas de medición que están validadas en Chile, hay todo un protocolo de intervención también para los pacientes con TOC, que estamos tratando también de que cada vez más llegue al sistema público también esto para que lo puedan detectar a tiempo, y también otras problemáticas, por ejemplo, como la falta de comprensión por parte de los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo u otras personas, la sensación de que no me van a comprender, la sensación de que van a pensar que estoy loco. Como decía el doctor, ¿no es cierto?, se demoró ese paciente muchas sesiones en decirle cuál era realmente, ¿no es cierto?, el temor o la vergüenza que él tenía, y tiene que ver con que las personas con TOC, ¿no es cierto?, sobre todo por las temáticas asociadas al TOC, de que van a creer que estoy loco, van a creer que soy un exagerado, pero que cómo estoy pensando en esto, prefieren no comentarlo. Eso también, sobre todo en niños y adolescentes, genera mucho nivel de hostigamiento. Hemos tenido pacientes, ¿no es cierto?, con bullying muy, muy grave, con violencia física, acoso, hostigamiento, y que también tienen TOC, y lamentablemente con un nivel de bullying altísimo, porque son conductas que ellos no pueden, digamos, dominar, ¿no es cierto?, no son de su voluntad, y muchas veces se exponen con estas conductas y finalmente terminan siendo, ¿no es cierto?, expuestos para recibir violencia, ¿no es cierto?, o acoso. También es una patología que se vive mucho en soledad, en silencio, en incomprensión, y lamentablemente también hay muy poca o casi inexistente, ¿no es cierto?, garantías de salud mental que cubran adecuadamente el tratamiento de la enfermedad mental, y esto lo estamos hablando no solamente del TOC, sino que en general de todas las patologías de salud mental en Chile y sobre todo en Latinoamérica, que ahí estamos bastante al debe, digamos, de lo que uno debería garantizar en ese sentido. Pero en el caso del TOC también, o sea, lamentablemente tener TOC en Chile es muy caro, ¿ya?, porque en el fondo los psiquiatras especializados, los psicólogos especializados no son económicos, digamos, no están en todas partes de Chile tampoco. Generalmente los pacientes con TOC, los que pueden hacer el esfuerzo, tienen digamos, el tema económico, tienen que viajar a Santiago, ¿no es cierto?, a recibir los tratamientos. Y en el sistema público en general cuesta también la detección temprana, y también está la limitancia de que no es que tengan muchas sesiones, ¿no es cierto?, para intervenir. Entonces se nos complejiza el sistema, y finalmente son pacientes de salud mental que terminan quedando, ¿no es cierto?, un poco periféricos, y se refuerza esta idea, ¿no es cierto?, de la enfermedad mental como una locura, digamos, ¿no es cierto?, como algo que no hay nada que hacer al respecto, están locos y hasta ahí nomás llegamos. Y con esta creencia arraigada, ¿no es cierto?, de que nunca van a lograr superar ciertos desafíos, o que la situación de salud mental no va a mejorar, ¿ya? Que son, si uno lo mira de esta manera, y por eso me interesó mucho cuando me invitaron a participar de esta jornada, digamos, que me pareció súper aportadora,
respecto de la importancia de la prevención, de la promoción, sobre todo en temáticas de salud mental. Creo que es una tremenda oportunidad la que están haciendo los organizadores de esta jornada, de poder hablar de temáticas que nos permitan llegar antes, ¿ya? Porque habitualmente llegamos cuando ya en la crisis está, cuando el paciente ya está con un TOC psicótico, con un TOC crónico, cuando ya se hace mucho más complejo intervenir. Pero si miramos la salud mental desde la prevención y la promoción, probablemente vamos a poder llegar antes. Y eso es, digamos, economiza, ¿no es cierto?, los gastos de salud pública, ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, al desarrollo de las personas en términos psicológicos. Entonces, creo que mirar el foco, como lo están haciendo en esta jornada, es tremendamente aportador. Y ahí como mensaje, digamos, es muy importante que los profesionales de salud mental tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de cambiar también los propios verbos que a veces nosotros usamos, ¿no es cierto?, de ser, ¿no es cierto?, una patología, sino que por el estar o tener, ¿no es cierto?, estar padeciendo una sintomatología o tener, ¿no es cierto?, una enfermedad, porque saber que tienes algo, pero no que lo eres, ¿no es cierto?, te da el poder para decidir qué hacer con eso, ¿ya? Si yo siento que efectivamente yo no soy un TOC, pero que tengo un TOC, y que puedo hacer algo al respecto, puedo ir a buscar un profesional, puedo buscar ayuda, puedo buscar redes, puedo hacer algo al respecto, me devuelva ese empoderamiento que en salud mental es extremadamente necesario. Y en la terapia, sobre todo en la terapia especializada para TOC, independiente de la etapa del ciclo vital, se va a trabajar siempre en conjunto el diagnóstico, ¿no es cierto?, explicando de qué se trata, qué es lo que puedes hacer tú, cuáles son tus recursos, cuáles son tus posibilidades, cuáles son tus herramientas. Y esto, insisto, no solamente para el TOC, pero particularmente en el TOC se utiliza mucho de esta manera. Y la terapia especializada para TOC ha demostrado un alto nivel de eficacia, por sobre un 80-85%. Obviamente no en todos los casos se puede, digamos, considerar un 100%, pero es una terapia altamente eficaz, porque efectivamente lo que hace es devolver ese empoderamiento al paciente y darse cuenta que el tener TOC no significa que sea una condena para la vida. A mí me gusta mucho, hay dos autores estadounidenses que son los dos psiquiatras, que son de los mayores especialistas en TOC en el mundo, digamos, que hacen libros, hacen jornadas, hacen miles de cosas, y esos dos terapeutas tienen TOC, ¿ya? Y ellos hablan desde su propia experiencia, y ellos tienen como siempre lo hablan en sus charlas, en sus libros y en sus capítulos, ellos ponen como la frase, digamos, de que, ¿no es cierto?, tener un TOC, el TOC es crónico, ¿ya?, pero no es terminal. Me gusta mucho esa frase porque efectivamente este es un cuadro que por definición clínica se sabe que es crónico, ¿ya? O sea, en el fondo, probablemente si empezaste con esto en la infancia o en la adolescencia, etcétera, te va a acompañar durante el resto de tu vida. Pero el hecho de que sea crónico no significa que va a ser terminal. Tú puedes hacer una vida absolutamente normal, a propósito de las preguntas que hacían también ahí de si era reversible el TOC infantil. Efectivamente, a nosotros nos toca dar muchas veces de alta a niños con TOC severos, digamos, y que logran hacer una vida absolutamente normal después con las herramientas que uno le entrega. Si es necesario mantener la farmacoterapia, también se mantiene, pero efectivamente pueden perfectamente hacer una vida como la que siempre han soñado, como la que siempre han deseado, y ese es el mensaje un poco de esperanza también que hay que transmitir. Y efectivamente el diagnóstico a veces como que pone un poco frío esta mirada que les estoy tratando de mostrar, sobre todo porque el sistema de clasificación diagnóstica actual, ¿no es cierto?, donde se ponen los nombres, las categorías respecto de las personas, respecto de la serie de síntomas, etcétera, si bien es cierto, es muy útil para los profesionales, ¿no es cierto?, para armarnos una idea de qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos que considerar al momento de hacer un diagnóstico. Lamentablemente, mal usado eso puede ser perfectamente una fuente de estigma y tener un fuerte efecto identitario, ¿ya? O sea, ponerle como el timbre al paciente como tú eres un TOC, eso tiene un impacto importante, ¿no es cierto? Y está absolutamente demostrado que si es que uno le muestra al paciente esto como tú eres un TOC o como tú tienes un TOC, que yo sé que son cosas muy sutiles, pero está absolutamente demostrado el impacto que eso genera, ¿ya? En los pacientes, sobre todo niños y adolescentes, pero también en adultos. Y ahí por eso el rol de los profesionales de la salud mental es clave, ya que la identidad de un enfermo mental, entre comillas, no la quiere nadie, ¿ya? Nadie quiere eso, ¿ya? Por eso la gente se asusta en buscar ayuda, no quiere terminar diagnosticado, no quieren saber sus diagnósticos porque les asusta. Porque una vez que te pusieron el timbre, ¿no es cierto?, un enfermo mental, regresar al mundo, ¿no es cierto?, como lo puse ahí, ¿no es cierto?, una vez roto y etiquetado, asusta, ¿no es cierto?, me van a rechazar, tal vez no me pueden tener pareja, cómo voy a volver a un colegio, cómo le explico a mi jefe, etcétera, ¿no? Y eso, en fin, es importante que para poder prevenir y para poder promover la salud mental tenemos que ponernos también en el lugar, ¿no es cierto?, y poder desarrollar, ¿no es cierto?, la empatía tan necesaria en nuestro trabajo. Entonces, acá es súper importante, con esto termino, digamos, para alcanzar a dejar un ratito de preguntas o dudas, de que efectivamente acá la clave en la promoción y prevención, que es una cosa que hemos estado trabajando mucho en Chile, pero también en organizaciones que nos estamos reuniendo, digamos, en Latinoamérica,
es la importancia de considerar que el paciente no es un TOC, sino que ella, o él, o ella, o etcétera, tiene un TOC, y además de eso, ¿quién más es? ¿Ya? Porque lo describió muy bien el doctor, ¿no es cierto? Esta es una sintomatología que puede absorber tu identidad, ¿no es cierto? Los pensamientos obsesivos, las intrusiones, las compulsiones, pueden llegar a ser, digamos, altamente disfuncionales, y efectivamente pueden generar también un alto costo, ¿ya? En el sentido de la identidad, en el sentido de sentir que yo no puedo salir de acá, y afectan absolutamente la vida diaria, familiar y personal de las personas. Entonces, por eso me pareció muy importante poder relevar este punto, que lo explicó muy bien el doctor, ¿no es cierto?, los elementos más de diagnóstico, etcétera, y en este punto poder aterrizar esos elementos diagnósticos en que no perdamos nunca de vista que independiente de los diagnósticos, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos con personas que efectivamente sufren, lo pasan mal, están angustiados, independiente del ciclo vital en que uno le toque atender, pero con mucha mayor fuerza, obviamente, niños y adolescentes. Y por eso gran parte de la prevención y promoción, como he repetido varias veces, parte también de nosotros, ¿no es cierto?, de cómo vamos cambiando los lenguajes y cómo vamos acercando esta dignidad que muchas veces la salud mental o la estigma de salud mental, ¿no es cierto?, le quita a las personas que padecen, ¿no es cierto?, de alguna temática de salud mental. Así que eso, traté de apurarme un poco porque yo sé que eso termina a las 9, pero si queda alguna duda o terminamos un poquito la mesa redonda en conjunto. Eso, ahí parece que hay algunas preguntas o dudas. Ahí está, ya, ahí está la mesa de discusión, ya. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Yo creo que daremos inicio a la tanda de preguntas. No veo muchas preguntas, pero vamos a complementar un poco. Respecto a su presentación, dice, ¿qué es el TOC psicótico y cómo se manifiesta? Claro, el TOC psicótico en general tiene que ver con los grados, bueno, en el DSM-5 aparece el grado de introspección. En el fondo es el grado de conciencia que la persona tiene respecto de los síntomas. En el caso del TOC psicótico lo que se ve es que la persona, ¿no es cierto?, no tiene mucha posibilidad de diferenciar ciertos pensamientos o estas ideas son de ella o no son de ella, ¿no es cierto? No puede como externalizarla. Y en ese momento, cuando hay bajo insight, se considera un TOC psicótico que son en general del orden del 1 o 2% de los pacientes, pero son casos bastante más graves, son casos bastante más crónicos, en los que efectivamente la posibilidad de intervenir ahí, sobre todo si hay elementos psicóticos o núcleos psicóticos, se complejiza mucho más porque hay que intervenir no solamente el TOC, sino que también estos elementos, ¿no es cierto?, o estos núcleos más delirantes, que tienen que ver con esta baja introspección, ¿no es cierto?, con la capacidad de poder decir, este soy yo, esto no soy yo, pero yo realmente soy lo que estoy pensando, y ahí se pierde un poco, ¿no es cierto?, el juicio de la realidad. Ya. Y la siguiente pregunta me gustaría que la respondieran ambos desde sus perspectivas, que dice, ¿cómo podemos ayudar los familiares a alguien que tiene TOC? No sé si quieres partir tú. A ver, lo primero es que los familiares tengan claro lo que está pasando, y en eso insistir, el componente psicoeducativo es súper, tremendamente relevante, y ahí la integración familiar, porque es una patología que desestructura también la dinámica familiar. Porque en el fondo hay que, la familia completa, los que conviven con el paciente, terminan, lo que no ayuda al final, adaptándose a las rutinas del paciente. Los tiempos del baño, los tiempos de espera para poder salir, y el paciente chequeando, por ejemplo, la llave el cierre de llave, de gas, en fin. Entonces, la familia tiene que tener muy claro que mientras más se adaptan, muchas veces menos ayudan, ¿ya? Y eso es muy difícil de conseguir. Eso es muy difícil de conseguir, ¿ya? Porque, bueno, es parte de la suerte de cierre del problema, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro es, y eso sería bueno que la familia se capacitara también, de alguna manera, en cómo contener, ¿ya? La contención, que es algo que probablemente suene como algo muy fácil, no es muy fácil. O sea, y ahí una buena intervención psicoterapéutica, ya no con el paciente, sino que con la familia aparte, como para enseñarles técnicas, porque la crisis de angustia de algunos pacientes, sobre todo en los pacientes más graves, más crónicos, que pueden presentar cuadros psicóticos claramente, son de tal magnitud que muchas veces se hacen incontenibles, y muchas intervenciones solamente escalan la angustia y la desestructuración.
Entonces, tratar de, y en eso sí, no sé si Tomás tiene más experiencia en eso, agrupación de familias de pacientes con TOC, para trabajar ese tipo de experiencias que son tremendamente violentas, pueden llegar a ser muy, muy violentas. Ya tengo un paciente que, por ejemplo, con la pandemia, un paciente que es de fuera de Santiago, que terminó el colegio, terminando la pandemia, tiene un cuadro severo que no ha salido en 2 años de su pieza. ¿Ya? Y las rutinas en relación al baño son eternas, se baña 4 horas de ducha. Ahora con el tratamiento ha logrado disminuir, pero es el promedio, y si le cortan el agua, el gas, para que no se siga bañando, las crisis de agitación psicomotora que puede llegar a presentar son realmente inmanejables, o sea, casi para poder contenerlo con auxilio de carabineros, en fin. Entonces, evitar el escalamiento es lo mejor, y para eso hay que, más que solamente la psicoeducación, algún tipo de capacitación es bastante práctico, ¿ya? No sé qué más, Tomás. Te dije, todo el rato te dije entre el psicólogo y el terapeuta, porque llegué medio apurado, y, y entre instalar la presentación y todo me puse muy nervioso. Entonces, No hay problema. No, la respuesta está súper completa. Yo creo que ahí uno podría como sintetizar en 2 áreas el apoyo familiar. Uno, si es que la persona está con la posibilidad de recibir tratamiento, involucrarse en la terapia. ¿Ya? Es fundamental, por lo que decía, ¿no es cierto, Guillermo?, que es muy relevante el poder saber qué es un TOC, cómo ayudo a mi hijo, a mi familiar, a mi pareja, etcétera, respecto a esto. Él hablaba, ¿no es cierto?, de lo que se llama la acomodación familiar, y es cómo la familia logra de manera más patológica acomodarse a los síntomas. Entonces lo ayudan, ¿no es cierto?, a limpiar cosas, o le dicen como, o tienen muy normalizadas las conductas. Me toca mucho que dicen como, no, pero es que él siempre se revisa que estén todas las ventanas cerradas, o que esté siempre el gas cerrado, y es un toque eso, digamos, pero ellos dicen, no, es que es tan bueno, porque en el fondo siempre está todo seguro y deja todo revisado. Al final, esa acomodación familiar es absolutamente, ¿no es cierto?, compleja. Entonces, si es que estás en terapia, ser parte de la terapia. Si no estás pudiendo acceder a terapia, la psicoeducación también, hay distintas plataformas gratuitas como la que nosotros tenemos, hay varias en internet, pero también el poder conocer de qué se trata el TOC, ¿no es cierto?, averiguar, estudiar, etcétera, también puede ayudar mucho. Nosotros tratamos de hacer, antes de la pandemia, empezamos a crear, ¿no es cierto?, las ideas de los grupos, que en Estados Unidos tienen grupos para todo, y acá en Chile no tenemos tantos grupos para el tema del TOC, de hecho no hay ninguno. Estábamos empezando a crear, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer grupos presenciales para familias con TOC, a jóvenes con TOC, adultos con TOC, pero la pandemia obviamente vino a desordenar todo lo presencial, así que quedó como un poco en pausa eso. Pero la idea es justamente ir creando cada vez más conciencia de esto, y cada vez ojalá más grupos también que se sientan más en comunidad también, porque no hay muchos espacios, digamos, para compartir entre quienes sufren, digamos, de TOC. Ahí están preguntando por la edad de inicio. Bueno, ahí comentó Guillermo que efectivamente las investigaciones muestran que es más o menos a los 19 años, pero en general en los principales PIC que se han visto, o sea, el más estudiado es 19 años, pero también hay un primer PIC que se da entre los 9 y los 10, que en el fondo se considera como el primer PIC, como antes, como predecesor, digamos, que viene antes, pero los 19 es como el principal. Y los síntomas en general también aparecen en niños y adolescentes como bastante similares, ¿ya? Generalmente la dispersión es muy poca entre niños y niñas, o mujeres o hombres, son más o menos 50%, y los síntomas en general son muy distintos. Se ha visto que hay algunos más comunes en los niños, ¿no es cierto?, o en niñas, como temas de, no sé, de repetición, de orden, de limpieza, etcétera, pero en general los síntomas son bastante transversales en cualquier momento del ciclo vital. Obviamente, por ejemplo, en los adolescentes uno ve mucho la aparición de los síntomas más de la línea sexual, ¿no es cierto?, como los TOC de orientación sexual, de si seré o no seré homosexual, etcétera, por temas evolutivos, obviamente. Y ahí hay ciertos temas que condicen un poquito más con ciertos temas evolutivos, pero la verdad que las temáticas son bastante similares a lo largo de todo el ciclo vital también. Respecto a eso mismo que están hablando, me gustaría si nos pueden decir algunas estrategias sobre cómo diagnosticar precozmente en esas edades, como que sería 8, 9 años, Sí, ahí en o general, 9, 10, no recuerdo. sí, ahí en general el TOC pediátrico uno lo puede diagnosticar tempranamente. A mí me ha tocado, digamos, evaluar niños de 6, 7 años con un TOC pediátrico.
sobre todo en general los TOC pediátricos de inicio muy temprano, se considera que tiene mucha carga genética, ¿ya? Y se ha estudiado que si algún papá, mamá, familiar tiene TOC, si bien es cierto, eso es parte de la investigación que estamos haciendo con Estados Unidos y todo, pero se sabe que hay una cierta carga genética, ¿no es cierto? Y se ha estudiado en gemelos y todo. Entonces, si es que son una aparición muy temprana, uno podría considerar que hay una herencia genética. Y ahí la recomendación es, si es que sé que tengo esa carga genética, poder consultar tempranamente, ¿ya? O sea, en el fondo detectar ciertos indicadores o ciertas cosas que nos pudieran dar luces, pero ahí también hay que ser cuidadoso porque los niños en ciertas edades también tienen conductas compulsivas que son parte del desarrollo, ¿no es cierto? Que les gusta buscarse las pelucitas en los dedos de los pies o que están saltando las líneas de la vereda, cosas así, que en el fondo no son patológicas, ¿no es cierto? Pero cuando empieza a ser patológico, y ahí Guillermo dio como el clavo, es la angustia. O sea, si yo veo un niño que ordena todos sus juguetitos, ¿no es cierto?, en un orden, y yo le muevo un juguetito y la angustia es terrible, se desespera, se enoja, se irrita, y en el fondo ya no tiene un componente lúdico eso, sino que tiene un componente como de angustia, como de que si no está como yo quiero que esté, algo puede pasar o qué sé yo. El componente de la angustia es un componente súper importante en los niños y adolescentes. Y ahí en general hay distintas escalas que se pueden aplicar, que están validadas, digamos, en Chile también, y que se pueden aplicar en niños más chiquititos, que en el fondo evalúan la sintomatología obsesiva compulsiva y la severidad de los síntomas. Y nunca los test van a ser diagnósticos, porque el diagnóstico del TOC es clínico, digamos, de un psiquiatra, psicólogo, pero en el fondo los test lo que nos ayudan es como a ratificar el diagnóstico. Y eso se puede hacer muy tempranamente. Y lo otro muy cortito que dijo también Guillermo, respecto del PANDAS PANS, ese es súper importante porque eso se está viendo cada vez más acá en Chile y se están pasando, ¿no es cierto?, distintos tratamientos respecto al PANDAS PANS. Y eso sí se puede ver muy tempranamente y son cambios absolutamente abruptos. O sea, es un niño que entre 24 y 48 horas presenta cambios conductuales importantes, de regulación, enojo. Los papás dicen que es como que me cambiaron a mi hijo. Hay afectaciones neurológicas también, porque es un cuadro neuropsiquiátrico. Entonces se empiezan a hacer pipí, se afecta la letra, empiezan con movimientos extrapiramidales. El TOC es uno de los síntomas, pero hay otros más síntomas dentro del PANDAS PANS. Y eso se hace con exámenes, ¿no es cierto?, de anticuerpos, etcétera, que también se pueden hacer. Y que en general le estamos sugiriendo a los pediatras que si es que ven un inicio de, o psiquiatra infantil, etcétera, si ven un inicio de síntomas muy abrupto y que tiene presencia de TOC, que se descarte primero PANDAS PANS, porque como decía Guillermo, el tratamiento es muy distinto. Ya no se trabaja como se trabajara que si fuera un TOC pediátrico. Ya se usan corticoides, hay que hospitalizar, plasmaféresis, hay otras cosas que se pueden hacer también ahí. Y las escalas que se recomiendan, en general hay varias, pero una de las más como conocidas es la escala del Y-Box, E-Box, que es como una de las más recomendadas, digamos, que está validada tanto para niños como para adolescentes también, y que está validada también acá en Chile por el doctor Amón, y que son las que se aplica habitualmente y con la que se hacen casi todas las investigaciones también de TOC. Así que también esa podría ser una muy recomendada también para la evaluación de síntomas TOC. Se escribe E-Box. No sé si el doctor Guillermo quiere complementar algo más. No, porque en el fondo yo veo población adulta, entonces lo mío no es la población infantil y un pelo población juvenil, o sea, adolescente ya en la última etapa de la adolescencia. Entonces, ahí cambia el enfoque, porque en el fondo es consulta espontánea casi, o traído por familiares, pero después de varios años de evolución, ¿ya? Entonces, es distinta la forma de enfrentamiento del paciente. Yo trabajo con pacientes que, claro, que ya interactúan de una manera distinta que los niños y los adolescentes tempranos. Entonces, la forma de enfrentar la enfermedad y el motivo de consulta para ellos también es otra. ¿Ya? Entonces, es más, porque a mí me cuestan las cosas, porque como que, si bien es cierto, ocultan muchos síntomas, pero no ocultan la necesidad de consulta, es como distinto. Los niños son llevados habitualmente. Exacto. Son llevados por el cambio, ¿ya? Súbito en el caso del PANDAS o no, pero son llevados por la presencia. Sabes que lo veo distinto a los amigos, lo veo distinto a los primos, a los hermanos, algo raro hay. Entonces, distinto el enfoque, muy distinto. Sí. Gracias, doctor. Quería seguir con otra consulta, otra pregunta, ¿cuáles son las diferencias que ustedes como profesionales han visto posterior a la pandemia respecto al diagnóstico de TOC?
si ha visto una alza epidemiológica, algún cambio en la clínica. Es que es difícil en la consulta ver una alza epidemiológica, sobre todo cuando hay cierto sesgo, porque como la gente, porque por alguna razón me gané, o sea, tengo la chapa como de especialista en TOC, claro, veo más TOC probablemente que el resto de mis colegas. Entonces, y también más TOC más grave. O sea, no solamente veo más cuadros, sino que además son más graves, porque en el fondo gente que buscó ayuda después de no haber encontrado algún tratamiento o no haber andado bien con algún tratamiento. Entonces sí, yo veo gente más grave. Pero sí la gente más grave que he visto, sí la pandemia les pegó. Sobre todo en la población universitaria. Como que la facilidad para encerrarse ha hecho que se terminaran de reforzar ciertas conductas evitativas. Y eso ha sido mucho más difícil. Sí. Pero son casos aislados, o sea, yo no puedo hablar de una alza epidemiológica porque es un poco serio. Sí, la impresión que tengo en relación a los casos que he visto en esta población. Sí. Sí, nosotros hicimos también en el diplomado como una recogida, ¿no es cierto?, la evidencia, y en general los estudios muestran que no es que haya habido un alza tan importante a nivel epidemiológico como a nivel mundial del TOC. Uno, al igual que Guillermo, a mí también me toca, yo veo principalmente TOC infanto-juvenil, entonces como no somos muchos, también me llega mucho y todo, pero lo que uno ve en general es que los pacientes que estaban, por ejemplo, en remisión sintomática, con la pandemia puede ser que hayan vuelto a aparecer los síntomas, entonces claro, aumentó un poco más, porque en el fondo volvieron a consultar pacientes que ya estaban con los síntomas más estables, entonces por eso puede distorsionar un poco digamos, la prevalencia. Y también en algunos cuadros que eran más bien subclínicos, en el fondo como pacientes que tenían algunos rasgos de personalidad o que tenían un trastorno de personalidad obsesivo, etcétera, que no tenían TOC, etcétera. Ahí con la pandemia también se agudizaron ciertas como rasgos, ciertas, digamos, patologías, pero efectivamente, y sobre todo en pacientes también que no tenían ninguna sintomatología, personas que no tenían sintomatología TOC, que con el inicio de la pandemia, ¿no es cierto?, los extremos cuidados, la muerte, la distancia, los bichos, la cosa, finalmente se fueron como agudizando también ciertos síntomas. Pero en general en la consulta, claro, uno igual ve, pero en el fondo no se han hecho tampoco estudios que ratifiquen, digamos, eso, pero es lo que uno tiende a pensar, ya como de que efectivamente se puede haber agudizado, sobre todo por la presencia de pacientes que estaban subclínicos y que tuvieron que retomar sus tratamientos psicológicos o farmacológicos. Ahí están preguntando por la prevalencia del PANS. La verdad que es bien baja la prevalencia. Sí, baja. Es como entre 1 o 2%, no es más que eso. Pero también lo que se complica ahí, y de hecho nosotros en el diplomado tenemos al doctor Kiki Chan, que es como el director de la clínica de Pandas PANS en Stanford, y él comentaba que efectivamente se pensaba, o se piensa hasta ahora, ¿no es cierto?, que es un cuadro de inicio en la infancia, pero también se está observando, ¿no es cierto?, que han aparecido pacientes en edad adulta que también están debutando con Pandas PANS, entonces también se está haciendo toda una red mirada respecto de este cuadro que vio la doctora Suedo hace un tiempo atrás, y que ahora puede tener incluso aparición en presencia, ¿no es cierto?, de pacientes más adultos, pero igual sigue siendo baja, ¿ya? O es muy subdiagnosticada también, porque en el fondo se confunde con otros cuadros neurológicos, se confunde con crisis, con encefalitis, no sé, automediada, etcétera, se confunde con otras cosas. Pero igual es entre el 1 y el 2%, pero cuando se detecta, de verdad se detecta bien, el cambio en la calidad de vida familiar y del niño es impresionante, ¿ya? Porque no responde al igual que con la sertralina o con otros medicamentos, esto implica muchas veces pasar gamma, hospitalizar, plasmaféresis, medicamentos, digamos, más de esa línea, como decía el doctor, y que en el fondo pueden ir acompañados de fármacos también psiquiátricos, pero es bastante evidente el cambio cuando se trabaja de otra manera, digamos, más inmunológica también. Ahí justo se enlaza otra pregunta que dijeron, ¿qué pasa si no se trata el PANS en niños? ¿Se puede cronificar? Es que es imposible tratarlo. Claro, es tan como abrupta la sintomatología, sí, que es poco probable que no se trate, porque en verdad es muy abrupto, o sea, es de un día a otro, cuadros sí, agresivos, rabia, parece como que estuvieran realmente como endemoniados, dicen los papás. Sí, un claro, paciente como que psicótico de un día para otro, sí. No, sí, es imposible no tratarlo. Exacto. Y ahí lo que se ha visto en general es que el curso como de evolución, porque todavía se está estudiando bien, digamos, lo de Pandas PANS, el curso de evolución es bien fluctuante, es un cuadro que es bien así, entonces uno puede tener una remisión sintomática importante después de haber hecho todo un tratamiento y todo, y después de un tiempo puede ser que vuelvan a agudizarse los síntomas, y de hecho eso nos pasó mucho con el COVID, pacientes que habíamos dado de alta o que estaban en seguimiento, ¿no es cierto?, por el equipo inmunológico de Pandas PANS,
Y después del COVID, que también generó toda una inflamación en el cerebro y todo lo que se sabe, digamos, después de eso, como el long COVID y toda esta cosa, finalmente se vio que también los cuadros pandas también se nos desordenaron bastante en este periodo post-pandemia. Eso sí. Sí, requieren nuevas hospitalizaciones, porque es como la reaparición Exacto. de nuevo, Exacto. y reaparece. Exactamente. Exacto, sí, tal cual. Muchas gracias por su respuesta, estuvo muy completa. Y respecto, yo sé que algunos, el doctor trabaja en la clínica, pero si idealizamos esta idea, ¿qué cambios en términos de políticas públicas ustedes considerarían que son fundamentales para tener un mejor abordaje del TOC? A nivel de APS, pensando como en prevención, en promoción. El, lamentablemente mucho del APS depende del lugar donde se desarrolla del consultorio y la política más municipal, más que la política pública general. Y mucho depende también de la motivación y del entusiasmo que tenga la gente encargada de los distintos programas. ¿Ya? Entonces, sobre todo en temas de TOC, puede que alguien de la, ¿cómo se llama? A nivel municipal, bueno, de la dirección municipal o de la dirección de cada consultorio, tenga alguna política especial y trate de buscar y hacer a nivel de población local, hacer algún tipo de campaña. Pero sería raro, son raras las campañas porque además son muy poco costo efectivas. Una campaña masiva para ir a detectar una enfermedad que en general no alcanza el 5% de la población. ¿Ya? No es muy costo efectivo, o sea, hay un montón de otras políticas para otro tipo de patologías que probablemente sí, entonces los recursos son pocos. Entonces sí se puede hacer una campaña en términos masivos, pero que incluya la salud mental en su conjunto. ¿Ya? Sí. Y tratar de, a partir de eso, pero para eso hay que tener recursos, porque cuando uno hace una campaña de promoción, tiene que tener la capacidad de respuesta para la promoción. O sea, no puede ser que uno haga una campaña de promoción para que la gente con síntomas de salud mental consulte a su policlínico y no haya hora para 6 meses. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ahí hay que tratar de casar tanto las capacidades como la necesidad a nivel de la población. Y sí, yo creo que faltan más campañas, pero de salud mental, en el sentido amplio. Trabajar más en el bienestar, que es lo preventivo, ¿ya? Y bueno, quizás cosas como las 40 horas semanales de trabajo, pues, van a influir, pero buscar el bienestar de la población más que la patología. Yo creo que eso es más costo efectivo. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Ahí ponen más presupuesto, digamos. Yo creo que efectivamente falta muchísimo presupuesto para salud mental. Pero yo diría que efectivamente lo que se ha visto en los países más exitosos que han manejado bien las contingencias de salud mental no es tanto como focalizarse en la patología en específico, porque efectivamente son muy poco costo efectivos. En Chile hay un 3% de la población que tiene todo, tampoco es mucho más. A nivel mundial también es entre un 2 y un 3. Pero lo que se ha visto que es más efectivo es intervenciones como promocionales y preventivas como de salud mental global, ¿no es cierto? Como esto de garantizar, etcétera. Y ahí en general lo que yo siento que podría ser un aporte es trabajar la salud mental, aparte de a nivel, ¿no es cierto?, digamos, de consultor y todo eso, que yo soy consciente de que los equipos hacen mucho por eso, pero son pocos recursos, les dan 1 hora al paciente cada ciertos miles de años, entonces al final tampoco es mucho lo que pueden hacer. Yo siento que la intervención, si es que parte desde preescolar, o del jardín, digamos, hablando de lo que es salud mental, por eso nuestra plataforma también se llama Hablemos de TOC. Yo creo que si hablamos de salud mental desde jardín y preescolar, y los niños tienen instaurado lo que es la salud mental, el bienestar, ¿no es cierto?, el autocuidado, el detectar tempranamente señales de depresión, ansiedad, etcétera, yo creo que con eso claramente generamos un impacto muy significativo. Porque lamentablemente en los colegios se prioriza mucho más las matemáticas que la salud mental, entonces finalmente los niños salen, ¿no es cierto?, con esta visión de meterse en una sociedad, digamos, exitista y toda la cosa, pero sin mucha conciencia de que para que la sociedad funcione, lo primario es la salud mental, y yo creo que eso hay que enseñarlo desde chiquitito, si no, no lo metes acá, digamos, después, ya es muy tardío meterlo. Hay una pregunta acá que es ¿cómo se puede diferenciar un TOC sexual de un cuestionamiento de la sexualidad? Porque ambos pueden generar angustia en grandes cantidades.
Tomás, te lo dejo a ti por ahora. Sí, en general es una pregunta bien compleja, porque efectivamente a esa edad todavía está la configuración de identidad y pueden perfectamente estar cursando, ¿no es cierto?, un tema identitario y eso es parte del desarrollo de una patología. Cuando se ve la diferencia tiene que ver cuando uno hace un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Si hay presencia de obsesiones, de compulsiones, cuánta angustia hay asociada, principalmente en esto, lo que han visto, claro, lo que han visto los investigadores del TOC de orientación sexual es la angustia. Si yo siento una angustia terrible de que yo no quiero ser así, de que por qué yo quiero ser así, es distinto a un proceso identitario que se vive más como con el cuestionamiento, la duda, la aproximación, ¿no es cierto?, el interés, el conocer, el descubrir, que con una angustia, digamos, que es muy desbordante. Ese es como el principal factor diferenciador, diría yo. Sí, sí, los pacientes que presentan estos TOC en la línea de lo sexual, que puede ser, o sea, temor o yo diría recurrente al tema de la homosexualidad, eso es como lo más intenso. Sí. Que ojo, que también se ve en los pacientes esquizofrénicos. Exacto. Pero es la intensidad y los montos de angustia que se viven más allá de la duda que alguien a cierta edad pueda tener con respecto a la identidad sexual. ¿Ya? Un paciente sí se puede poner ansioso, pero ante la posibilidad y se descarta. Sí, pero yo creo que no. Exacto. El paciente con TOC, por definición, es una idea que es recurrente y Se consume queda energía pegado. del paciente. Entonces suena así como el loop neurofisiológico, o sea, como el loop en lo anatómico, está este loop permanente de y la duda, entonces la resuelven con algún acto, por ejemplo, ver pornografía con mujeres. Exacto. Cortan el acto y la duda recurre. Y esa angustia es lo que termina marcando el tiempo que toma el paciente en resolver el problema. Ese es básicamente asociado a la angustia. Exacto. Mucho más disruptivo. Mucho más disruptivo. Muchas gracias, doctor. Yo creo que con esta pregunta ya cerramos la mesa. No sé si quieren decir algo más aparte, adicional a las preguntas. Estuvo muy interesante y le doy las gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a Sí, Tomás. gracias. Sí, no, yo encantado de participar. Solamente dejar los invitados nomás a que se metan, hablemos de TOC. Tenemos página web e Instagram donde hay información gratuita, recursos, está explicado lo que es el PandaSpan, todo tipo de tratamiento, todo eso es como psicoeducación así a la vena, disponible y abierta, así que invitados a participar de eso también. Y un honor también compartir con Guillermo, ¿no es cierto?, esta mesa. Gracias. Bien. Muchas gracias a todos Chao, que y estén muy bien. a los expositores y a los 241 participantes que están a esta hora escuchando esta clase. Vale. Eh, Muchas gracias. que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Que Gracias estén a bien, todos. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Esta es la última clase de hoy, así que con esto vamos cerrando y ya nos quedan poquitos días de la jornada. Gracias a todos, que estén bien, buenas noches.